módulo de neurooftalmología hablando de anisocorias, su diagnóstico clínico. Bueno, yo se lo he dividido más o menos como para que ustedes tengan una idea qué es lo que tienen que preguntarse cuando viene un paciente que consulta por una anisocoria. ¿Esta es funcional o patológica? ¿Es la pupila que está más chica, o sea, la miótica, o la que está más dilatada? ¿El compromiso es de un solo lado o de ambos? ¿Es reciente o ya lleva, digamos, un tiempo prolongado? ¿Y cuáles son los antecedentes clínicos del paciente? Y las otras 5 serían: requiere un examen neurológico, requiere un examen oftalmológico y pruebas farmacológicas, y yo diría que la mayoría sí. Requiere solicitud de estudios por imágenes, de acuerdo a la patología, como vamos a ver, puede necesitar estudios por imagen. Y lo que tenemos que delimitar fundamentalmente, si es una pupila patológica, si está comprometido el sistema simpático o el sistema parasimpático. Y ante esto, ver qué es lo que hacemos con el paciente. Lo primero que tenemos que diferenciar es si es una anisocoria funcional o patológica. El diagnóstico entre una y otra se realiza con la medición del tamaño de la pupila ante los distintos estímulos luminosos, o sea, en la luz ambiente y en la oscuridad. Si la diferencia entre las pupilas es siempre la misma, o sea, tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, y esa diferencia permanece ante todos los estímulos luminosos, estamos ante un cuadro funcional que es casi normal en un 20% de la población. ¿Cuál es la pupila afectada? La variación en el tamaño ante los diferentes estímulos luminosos es lo que permite cuál es el lado afectado. En los casos unilaterales y el de mayor tiempo de evolución en los bilaterales. Ahora vamos a ver por qué es esto. El compromiso es uni o bilateral. Generalmente el compromiso suele ser al momento del diagnóstico, en la mayoría de los casos, unilateral. En los casos recientes o aquellos que comprometen sobre todo el sistema simpático. Y es bilateral en casos crónicos y aquellos que afectan el sistema parasimpático. O sea, ante una pupila con compromiso unilateral, si es, digamos, reciente, tenemos que pensar en una afectación simpática. Si lleva un tiempo y es unilateral, una afectación parasimpática, y siempre que es bilateral, que el sistema parasimpático está comprometido. ¿Es reciente o de evolución crónica? En los casos traumáticos, inflamatorios, tumorales o medicamentosos existe un antecedente previo. O sea, ahí podemos averiguar mediante el interrogatorio si hay algo que está causando este síntoma. Los casos crónicos suelen tener un diagnóstico presuntivo o algo que es bastante común, vienen con una bolsa de estudios, o sea, ya han pedido estudios por todos lados, ya lo han visto varios colegas, ya sea clínicos, neurólogos, oftalmólogos, y sobre todo estudios por imágenes que en muchos casos son normales. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Es muy importante saber cuál es la edad, el sexo, los antecedentes hereditarios, si el paciente presenta diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, y sobre todo hay que preguntar algo que a veces es un poco difícil para nosotros como oftalmólogos, no estamos tan acostumbrados, que es algún antecedente de una enfermedad venérea. Antecedentes obstétricos perinatales, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos afecciones del simpático. Antecedentes traumáticos. ¿Cuál es el tiempo de evolución? ¿Cuánto hace que, digamos, la persona se dio cuenta o algún allegado se dio cuenta de que tenía algo distinto en los ojos? ¿Cuáles son sus síntomas visuales y cuáles son los síntomas neurológicos? Y es muy importante ver las fotos, digamos, previas, a ver si esta patología ya venía de antes o es de causa reciente. Bueno, el examen neurológico es imprescindible en la patología de la pupila. Siempre que uno tenga una pupila patológica, debe hacer un examen neurológico. Las afecciones parasimpáticas presentan
o arreflexia tendinosa, en general de miembros inferiores, que se llama síndrome de Addy-Holmes. Y eso hay que ponérselo al neurólogo, cuál es la sospecha que tenemos cuando nosotros hacemos el diagnóstico. Las afecciones simpáticas no solo lo pueden presentar, digamos, compromiso del sistema nervioso central, sino también a nivel periférico, por lo cual el examen neurológico es fundamental en estos casos. Debemos hacer un examen oftalmológico completo y debemos ver al paciente en la lámpara de hendidura, sobre todo cuando hay compromiso parasimpático y cuando hay compromiso de traumatismo. Ver la motilidad ocular y sobre todo la acomodación. Recuerden que esto, digamos, es algo muy importante en el diagnóstico de la patología pupilar, digamos, y es un reflejo que se da aún en personas no videntes porque es propioceptivo. En los casos que haya o que presumamos una exoftalmía, medirla, ver cuál es el compromiso palpebral y tener siempre a mano las pruebas de pilocarpina y fenilnefrina diluidas. La pilocarpina está al 0,1% y la fenilnefrina al 1% con respecto al 10%, que estábamos acostumbrados a usar, porque existe una hipersensibilidad desde el punto de vista farmacológico por denervación. Recuerden que esto es fundamental en las pupilas patológicas, la hipersensibilidad farmacológica por denervación. Los estudios por imágenes, inclusivamente en pacientes con síntomas neurológicos o que tengan una patología orbitaria, que puede ser radiografía simple, tomografía, resonancia, el ecodoppler es importante en algunos casos que vamos a ver, o también una angiotomografía computada. ¿Qué es lo más frecuente, la afección del simpático o la del parasimpático? En nuestras estadísticas, las afecciones del parasimpático son el motivo de consulta más frecuente en casos de anisocoria. Son crónicas y con tendencia al compromiso bilateral, son mucho más frecuentes en mujeres e inicialmente van a presentar una midriasis del lado afectado. Y siempre van a tener acomodación tónica, o sea, no van a responder a la luz, o sea, la midriasis no responde a la luz, pero si ustedes le hacen el reflejo de acomodación convergencia, la pupila se va a contraer y va a quedar, digamos, en miosis durante un tiempo mucho mayor que lo habitual. Entonces ahí tenemos una disociación entre lo que es el fotomotor y la acomodación convergencia que se da en las afecciones del parasimpático. Las afecciones del simpático son menos frecuentes, pueden tener un comienzo agudo, a diferencia de las del parasimpático, y son siempre unilaterales. Presentan miosis y la anisocoria aumenta en la oscuridad, porque la pupila no va a responder del lado afectado y sí se va a dilatar del lado no afectado. Suelen asociarse con ptosis y una aparente enoftalmos. Bueno, ¿cuál es la conducta del paciente? Hacer un diagnóstico correcto, por lo tanto es imprescindible conocer la patología. Siempre les repito esto, que solo se va a diagnosticar lo que se conoce, si no, nunca van a hacer el diagnóstico de las cosas, realizar las pruebas farmacológicas y el examen oftalmológico y neurológico en los casos que así lo requieran, y pedir los estudios complementarios necesarios en relación con los síntomas. Bueno, acá les voy a mostrar lo que sería, digamos, para que ustedes visualicen la patología. Esto es una anisocoria funcional. Si ustedes les puse unas pupilas claras, como para que las vean, tienen que mirar con mucho detenimiento y fijarse que una pupila está un poquitito más chica que la otra, o una pupila está más grande que la otra. Y esto se mantiene ante los distintos condiciones de luminosidad. Entonces, esto es una anisocoria funcional. Después, como les dije, las afecciones de la vía parasimpática son las más frecuentes. Recuerden que comienzan en la retina, van por la vía óptica, de ahí hacen sinapsis en el núcleo de Ehringer-Westphal, y luego de ahí van hacia el ganglio ciliar y de ahí van a los músculos ciliares y a los del esfínter del iris. Recuerden que la relación de fibras
de acomodación a lo que es el fotomotor es de 31, y esto es lo que, digamos, más se va a ver afectado en las patologías de la vía parasimpática y lo que más tarda en recuperarse. Entonces, digamos, el cuadro más frecuente es la pupila de Addy, que cuando tenemos hiporreflexia patelar se llama pupila de Addy-Holmes. Presenta una midriasis inicial y unilateral, más frecuente en mujeres. El 80% de los casos son idiopáticos. Hay que descartar la asociación con neurosífilis. Con el tiempo va hacia la bilateralidad y en general la pupila que se afectó inicialmente hace una miosis de tipo evolutivo. Cuando lo vemos en la lámpara de hendidura, vamos a observar una parálisis segmentaria del esfínter y algo que es muy característico de esta pupila, que son los movimientos vermiformes cuando estimulamos con la luz. Bueno, acá ustedes tienen una pupila de Addy, ven que tiene una midriasis del lado izquierdo. La imagen que ven al lado de esa es después de la prueba farmacológica, y acá la sombra esa que ven delante de la nariz es el dedo del paciente que está haciendo una acomodación convergencia, y pasa lo mismo que con la prueba farmacológica, o sea, desaparece la anisocoria y esta, digamos, miosis permanece más que lo habitual. Recuerden que la vía parasimpática es la única que hace sinapsis en la órbita, entonces podemos tener casos orbitarios de pupila de Addy, que pueden ser traumatismos o tumores. Y por el ganglio ciliar pasa la vía simpática, pero no hace sinapsis. Entonces, acá ustedes tienen una paciente con una fractura de piso, ven que tiene un hipoglobo, un enoftalmos, y tiene una midriasis que cuando ven la foto, digamos, de la derecha, o sea, la de la izquierda, la derecha de la pantalla, de la izquierda que está ahí, la paciente tiene una limitación de la elevación y la midriasis desapareció por la prueba farmacológica. Acá podemos verlo bastante mejor en un paciente con un traumatismo orbitario. En general, los traumatismos orbitarios son fracturas de piso que suelen comprometer la parte externa. Recuerden que las fibras parasimpáticas van por la rama del oblicuo menor del tercer par. Esas son las que distribuyen en la órbita. Bueno, y acá pueden ver ustedes cómo el paciente está con un enoftalmos y está con la midriasis luego de un traumatismo con una fractura. Este es un esquema sacado del libro de Thompson, que hace muchos años mostró una curva. Ven que al principio las dos pupilas están iguales. Luego, cuando uno hace el diagnóstico, hay una pupila que está más dilatada, que es la que dice A, que es la de Addy, y la otra es normal. Con el tiempo, esa pupila de Addy se va miotizando y en un momento van a tener, digamos, lo que se llama un síndrome de Addy viejo en el ojo inicial y un síndrome de Addy nuevo. Y con el tiempo, más o menos a los 10 años, pueden observar cómo ambas pupilas se miotizan. O sea, que el diagnóstico de cómo está la pupila y va a depender del momento en el cual ustedes dentro de la evolución lo hagan. Por supuesto, este es un cuadro esquemático y no necesariamente siempre es así, pero tengan en cuenta la bilateralidad y la diferencia que existe de acuerdo al estadio evolutivo de esa pupila. O sea, el hecho de que haya una miosis no significa que haya un compromiso del simpático, sino que puede haber, como ustedes ven, digamos, en la parte inferior de la curva, una pupila miótica y una pupila midriática y ambas estar comprometidas. Pero esta bilateralidad del compromiso, o sea, o la tendencia de la misma, es lo que diferencia el compromiso del parasimpático con respecto al simpático. Acá ustedes ven un ADI bilateral que está miótico, pero si ustedes le hacen la acomodación convergencia, se miotiza más todavía. Como ustedes saben, digamos, los pacientes, a medida que van, digamos, cumpliendo años,
Los chicos son mucho más midriáticos, son mucho más simpáticos, y los adultos somos más parasimpáticos. Entonces, es mucho más difícil en un paciente de 60 años para arriba hacer el diagnóstico de un ADI, pero bueno, para eso, digamos, estamos nosotros, los oftalmólogos, para verlo en la lámpara de Tirol. Acá ustedes ven otra paciente, pre y post prueba de pilocarpina, ven la midriasis que existe y cómo esta, digamos, se normaliza. Muchas veces, digamos, el único tratamiento que hacemos para estos idiopáticos es darle la pilocarpina diluida, explicándole que se la tiene que colocar unas 2 veces por día y que en algún momento esto se va a ir miotizando solo. Hoy en día es muy raro ver esto, que es un Argyll Robertson, que, digamos, es un compromiso del parasimpático y tiene las mismas características que el ADI, con esta disociación entre lo que es el reflejo fotomotor y la acomodación convergencia. Pero la diferencia es que este paciente tenía lesiones en piel, venía de una zona del interior del país donde la sífilis es muy, muy frecuente y tenía una FTABC positiva. Bueno, el otro gran capítulo es el síndrome de Claude-Bernard Horner. Con respecto a los ADIs orbitarios, aparte de los traumatismos, determinados tumores pueden dar, digamos, sobre todo los que son intraconales, o el hecho de hacer una resección quirúrgica de tumores grandes, creo que ya se los he mostrado en las clases de órbita, puede producir una pupila de ADI, en este caso unilateral. Las características del síndrome de Claude-Bernard Horner, o sea, de lo que es la afección del simpático, es la miosis, la tosis y la aparente enoftalmía. Puede asociarse en los casos de el síndrome postganglionar. Ahora vamos a mostrar cuáles son los 3 tipos de ADI, de síndrome de Horner que hay. Puede haber anhidrosis facial, va a haber heterocromía en algunos casos congénitos, y puede ser de origen central, preganglionar y postganglionar. Y puede estar asociado a cefaleas y dolor retroocular. Como ven, esta es la vía simpática que empieza en el mesencéfalo, llega hasta lo que es la parte de la médula cervical, ahí hace la primera sinapsis, rodea el vértice del pulmón, la subclavia, y después de ahí va el ganglio ciliar, y después del ganglio ciliar viene la parte postganglionar, que es la que va a llegar hasta el trigémino, y desde ahí va a llegar al dilatador, al músculo de Müller y a lo que es la parte de la sudoración de la cara. Acá les muestro 2 síndromes de Horner congénitos. Fíjense que el chico tiene una leve midriasis del lado derecho. La joven, que era una médica, una colega, tenía una midriasis un poco más importante. Y si ustedes ven la diferencia, la miosis del lado izquierdo está asociado con una caída del párpado y un aparente enoftalmos. Por supuesto, en el chico que no tiene, digamos, no tiene pigmentación, nunca va a haber una heterocromía. En esta chica sí que tenía, digamos, un iris más oscuro. Fíjense que el iris afectado está más claro y a veces tiene el mismo color, digamos, es decir, la pigmentación realmente no se realiza y la heterocromía es mucho más notable. En los casos de Claude-Bernard Horner central, siempre la sintomatología va a ser la misma, pero en este caso este paciente tenía una isquemia a nivel del bulbo, y este es un síndrome de Wallenberg. Por eso es importante en estos casos hacer, digamos, el diagnóstico junto con el neurólogo. Este era un paciente que vino al hospital con esta miosis, fíjense que tiene una leve tosis si la comparamos. Y le pasó, la novia se dio cuenta después de jugar un partido de fútbol,
y el diagnóstico fue que tenía una costilla cervical supernumeraria, entonces cuando cabeceaba, digamos, esto le comprimía el simpático y le daba el síndrome de Horner. Le sugerimos que no, o que no cabeceáramos más o no jugara más al fútbol, se dedicara a otro deporte, y con el tiempo, digamos, esto fue desapareciendo en la medida en que el traumatismo fue también yéndose. Esta era una paciente que había tenido un proceso pulmonar y se había afectado el vértice, y también le daba un síndrome de Horner por afección, probablemente hizo una fibrosis a nivel del vértice pulmonar y le dio este Horner. Este paciente no fue tan afortunado, fíjense que tiene un proyectil a nivel cervical, habían ido de casa con unos amigos y accidentalmente le metieron, digamos, ese proyectil en la zona cervical, produciéndole el Horner que ven a la izquierda. Este era un paciente que tenía un Horner del lado izquierdo. El que hizo el diagnóstico se le ocurrió ponerlo en verano al sol, y ustedes ven que como hay una anhidrosis del lado que está afectado, y este paciente tenía fíjense que hay una desviación que se ve en la radiografía simple, este paciente hace muchos años, y tenía, digamos, un cáncer de pulmón. En cambio, los síndromes de Claude-Bernard-Horner, que son postganglionares, o sea, vimos los centrales, los preganglionares y los postganglionares, suelen asociarse con las mismas cosas que vimos anteriormente, la miosis del aparente naftalmo, la tosis, pero estos suelen agregarse con una congestión a nivel conjuntival. Si ustedes ven un ojo con respecto al otro, hay una no muy marcada, no es como una congestión en cabeza de medusa, pero sí hay una congestión desde el punto de vista conjuntivo. Acá tenemos otro, donde se puede ver perfectamente la anisocoria que presenta. Muchas veces está asociado con cefalea, y lo que hay que tener en cuenta de que estos síndromes de Horner, cuando son así de aparición aguda, pueden estar asociados a una disección carotidia, lo cual, digamos, significa una urgencia, una derivación para internar a estos pacientes porque hay riesgo de vida. O sea, es raro que nosotros veamos un paciente pero si tenemos, digamos, la casualidad de que nos toca y podemos hacer un diagnóstico, siempre hay que hacer una consulta con el neurólogo en los casos de aparición aguda en forma urgente y derivarlo para su internación. Ahora estaríamos complicados, pero bueno. Las conclusiones son que debemos conocer la patología, hacer un muy buen interrogatorio, cosa que a veces los oftalmólogos no estamos tan acostumbrados, seguir el orden de los exámenes. Las pruebas con la variación de la luz son fundamentales. Las pruebas farmacológicas, sobre todo en los casos que no son agudos, solicitar los exámenes complementarios y derivarlo al neurólogo para que haga el examen neurológico complementario o la derivación, como en el caso que vimos anteriormente. Bueno, muchas gracias.